Muy buenos días a todos. Es un gusto el poder estar con cada uno de ustedes. Es un gusto poder llegar a los hogares de todos ustedes con esta palabra tan linda. O sea, realmente cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando vemos la palabra de Dios y nuestras vidas son impactadas. Y realmente espero que tanto la mía cuando he escudriñado este pasaje sea impactada como la tuya. O sea, realmente es algo que ninguno de nosotros puede hacer, pero es el poder de Dios, ¿no? Entonces, gracias por conectarse y también si lo estás viendo en diferido, gracias por verlo, que realmente esperamos y oro para que Dios nos hable con esta palabra. Eh, Quiero comenzar orando y así como lo hice hace 2 semanas, seguir orando por este tema de la pandemia. No es un momento fácil y realmente tenemos que estar en oración. La palabra de Dios nos dice que oremos y oremos por sabiduría para los gobernantes, oremos por paz y realmente este es un tiempo diferente. Entonces quiero animarte no solo a orar ahora conmigo, sino también que oremos por separado todos los días, porque realmente necesitamos la mano de Dios, necesitamos que Dios nos guíe, que nos muestre qué es lo que debemos hacer en cada paso, ¿no? Gracias, Señor Jesús, por este día, por esta palabra, por esta reunión, Señor. Señor, aunque no podemos reunirnos presencialmente en este momento por todo lo que está pasando en el país, Dios, Señor, quiero pedirte que nuestros corazones igual estén impactados, nuestras vidas sean transformadas, Señor Jesús. Ayúdanos a ser más como tú, Señor Jesús. Ayuda a que tu palabra nos siga transformando, Señor. Gracias por eso. Gracias porque tú estás en control de todo, incluyendo la pandemia, incluyendo las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de Marcos 9, del 30 al 50. El título de este mensaje es Muriendo para vivir. Y es interesante cómo este concepto es Jesús enseñándoles a sus apóstoles, ¿no? Pero quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Marcos, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el 30 al 50. Así que, bueno, vamos con esto. Dice la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Después dice, versículo 38, Juan respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque en ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este mensaje realmente es poderoso. Realmente es Jesús en su último tiempo dándoles, instruyéndoles a los discípulos. Y vamos a ver cómo lo hace. Hemos visto hace poco que ya comenzó este discipulado intenso, si le queremos llamar así, porque él iba a partir. Entonces, ahora va a continuar con esa misma idea, ¿no? Pero quiero comenzar hablando de algo que probablemente la mayoría de nosotros somos familiares, algo que entendemos todos. Cuando tenemos un bebé, y un bebé pequeño, un recién nacido, el proceso en el que en que este bebé comienza a hablar, se parece. Yo tengo el privilegio de tener 2 pequeñas, y si bien cada una ha tenido distintas etapas y lo ha hecho en diferentes formas, en general el proceso es similar. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita acabo de ver cómo ese proceso se ha hecho con mi más pequeñita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero empiezan a entender. Entonces entienden qué es lo que les estás diciendo. Y es más, tratan de comunicar casi desde un inicio. Cuando uno le hace alguna mueca, el otro trata de comunicar haciendo ruidos y todos están felices por eso, ¿no? Entonces es un proceso que va avanzando y va en aumento. Después, en algún momento, ya comienza a decir palabras. Y hay llegadas a las palabras, o sea, con las palabras hay un lenguaje no verbal en el cual señala, ya trata de comunicar. Todavía no habla, pero ya podemos entender qué es lo que hace, qué es lo que está diciendo. Después comienza a hablar, pero no habla tan bien, ¿no? Pero ya se hace entender. Probablemente no pronuncia bien las palabras y después llega el momento en el que habla bien, fluidamente. Obviamente sé que un fonoaudiólogo lo hubiera explicado mucho mejor, pero el punto está en que en ese aprendizaje es gradual y tiene que llevar un proceso hasta que él habla por completo, hasta que este bebé habla por completo. Y si podemos ver, acá es algo similar lo que está sucediendo con los discípulos de Jesús. Ellos ya entendían cosas acerca de Jesús, ya sabían que Jesús era el Mesías, ya habían entendido, habían visto tantos milagros que ya entendían quién era Él. Pero en este proceso y en esto desde hace 2 mensajes, estamos viendo que ellos no entendían a totalidad. Necesitaban más tiempo, necesitaban ser instruidos y necesitaban que el Espíritu transforme esos corazones para poder entender completamente, ¿no? Ese mismo proceso surge en nosotros también. Y ahora vamos a ir viendo cómo realmente este hecho de morir, que Jesús lo imparte, también nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, sin comprender la muerte y resurrección de Jesús, se nos hace difícil entender que debemos dar un lugar importante a otros. Si no entendemos la muerte de Jesús, que Él ha muerto a Él, a todo lo que Él era, se hizo carne, se hizo hombre y ha muerto llevando nuestros pecados, nosotros no vamos a poder hacer lo mismo en la medida en la que la palabra nos lo requiere, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje. El efecto de la muerte y resurrección de Jesús debe servirnos para aplicar su propio ejemplo a nuestras vidas.
Acordémonos de eso. El efecto de la muerte y resurrección de Jesús debe servirnos para aplicar su propio ejemplo en nuestras vidas. Esta mañana vamos a ver cómo Jesús, mediante su ejemplo de morir y resucitar, enseña a sus discípulos a tomar la misma actitud, logrando que ellos también puedan aprender de esto. Para esto vamos a ver nuestro primer punto, que es muriendo al orgullo, ¿no? Entonces, antes de entrar con fuerza en estos capítulos, en esta porción, quiero hacer mención a lo que estamos hablando. Tanto la prédica que yo hice hace 2 semanas como la que el pastor Jorge hizo la semana pasada, se mostró que es Jesús revelando que él tenía que morir. Hemos dicho que los primeros 8 capítulos, Marcos nos enseña con los milagros, con todas las proezas que Jesús hace, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. Entonces ese punto ya en alguna medida ya lo habían entendido los apóstoles. Pero acá es donde él comienza a introducir más de una vez el hecho de que él tenía que morir. No era solamente el hecho de que él era el Cristo. Esa verdad ya la habían entendido. Ahora tenían que entender que el proceso y el propósito por el cual Cristo se hizo hombre era para morir. Y cómo ese propósito afectaba a sus vidas. Entonces podemos decir que este punto ya él está hablando como discipulándolos intensivamente, porque él se iba a ir pronto, para que ellos no solamente entiendan que Jesús era Dios, una verdad demasiado importante que tenemos que entenderla, sino que entiendan que Jesús tenía que morir. Entonces es importante que veamos eso. Vamos a ver en los versos 30 y 31 qué es lo que dice la palabra. Nos dice, habiendo salido de Galilea, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque él enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Entonces acá está mostrando que ya no quería las multitudes. Él quería y se estaba concentrando en sus apóstoles. Él les estaba enseñando, porque ellos eran los que iban a llevar el evangelio después de él. ¿Y qué es lo que ellos tenían que entender? Que él tenía que morir y resucitar. Es muy interesante este punto. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 32? Muy rápidamente nos los dice. No entendían y les daba miedo preguntar. Entonces ellos no solamente no entendían, sino no querían preguntar. ¿Qué grandeza es lo que Jesús les está diciendo? Pongámonos a pensar. El Hijo de Dios, voluntariamente, porque aquí nadie lo obliga, él vino para morir. No es algo circunstancial que dijo, voy a ir a la tierra y veremos qué pasa. No, él nació para morir en la cruz. Entonces él lo hizo completamente voluntario y está anunciando que va a suceder. Si él no hubiese anunciado esto, es probable que podríamos decir esto sucedió. Porque sí. Pero él estaba consciente, no solamente de eso, sino que desde muchos años atrás, el profeta Isaías, uno de los que es más claro en esto, ya había anunciado que él tenía que morir. Ellos les daba miedo preguntar. ¿Por qué? Porque la anterior vez que Pedro un poco chocó con esta verdad, Jesús lo riñó. Le dijo, no. Le dijo, cállate, Satanás, en otras palabras, porque él estaba hablando cosas que no venían de Dios. Porque el propósito de Dios era morir en la cruz por nosotros. Entonces, es importante identificar esto, porque el hecho de saber que Jesús es Dios, nos salva. Ese hecho aislado no salva. ¿Por qué? Los apóstoles lo sabían. Es más, cada momento en el que entraba en un lugar, los demonios lo sabían. Muchas personas pueden identificar lo que salva
es el hecho de saber que Jesús es Dios primero y que Él tenía que morir y resucitar por mis pecados para pagarlos. Ahí está la salvación, ahí está el propósito. Hay muchas personas que saben que existe un Dios, probablemente no lo conocen tal como Él es, pero saben que existe un Dios. Es muy fácil agarrar, ver alrededor y probablemente un 80% de nuestro medio dice sí, existe un Dios. Pero no todos conocen a ese Dios. Y el hecho de conocerlo, una parte muy importante es saber que Él tenía que morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces, qué interesante, Él comienza con esta verdad y después dice que llegan a Capernaum y ellos estaban discutiendo en el camino sobre algo. Evidentemente Jesús ya sabía sobre qué estaban discutiendo. Podemos saber a lo largo de todo Marcos que Él podía saber lo que las personas pensaban. Pero les pregunta y les dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos no querían responder. ¿Por qué? Porque estaban disputando de quién iba a ser el mayor de ellos. ¿No? Probablemente uno decía, yo quiero ser el mayor, y el otro decía, no, yo soy el más apropiado, y comenzaba a haber una discusión. Ahí yo veo una discusión tan humana, tan como nosotros somos. Eso es verdad, así somos. Y realmente es importante verlo a la luz de lo que decía antes. ¿Por qué? Porque lo que decía antes es que Jesús tenía que morir. Y cuando habla de que Jesús tenía que morir, es el Hijo de Dios renunciando a todo por otros. ¿Qué aplicación más fuerte? ¿Y qué estaban haciendo los otros? Todo lo contrario. Estaban diciendo, yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. No. Una actitud muy diferente. Por eso lo hemos marcado a este punto como muriendo a nuestro orgullo, ¿no? Entonces, es importante. Y en los versos 35 al 37, él comienza a señalar este ejemplo. O sea, él dice, entonces se sentó y los dijo, y si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Y comienza a decirles, no, la cosa no va por ese lado. El que quiera ser el primero, debería ser el postrero. El servicio es algo vigente y algo continuo en el reino de Dios. Y eso es lo que les está recordando, ¿no? Y más aún, versículo 37, déjenme leer, dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Perdón, versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí hay un punto muy importante. Estamos hablando de la cultura judía de hace 2000 años. Una realidad muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy, donde el machismo era muy fuerte, no solamente entre los judíos, sino en todas las civilizaciones. Y no solamente eso, sino que también los niños no eran muy reconocidos, no tenían opinión, tenían que crecer, tenían que aprender. Entonces, cuando Jesús les dice que tienen que ser como un niño, que tienen que recibir a un niño, eso iba muy en contra de lo que ellos usualmente pensaban. Les estaba diciendo, si reciben a un niño que en nuestra cultura, que en este momento se lo ve como el último, entonces me están recibiendo a mí, y no solamente a mí, están recibiendo al que me envió. Este es un punto muy importante, porque el reino de los cielos siempre va y gira por ese lado, donde no queda nuestro orgullo, sino queda el orgullo y la gloria de Dios. Es la gloria de Dios lo que nosotros queremos magnificar, no nuestra propia gloria. Y ahí Jesús, después de haberles dicho que Él tenía que morir, que Él se estaba haciendo el último, que Él estaba representándonos, entra la aplicación. Cuando estamos nosotros en nuestro entorno, ¿queremos nosotros ser el centro de atención? Cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿queremos nosotros agarrarnos la gloria? Yo he convertido. Nosotros no convertimos nada, nadie.
Yo le he hablado a 50 personas, 50 se han convertido. Bueno, amén, el Señor hizo esa obra. El punto está es en glorificarlo a Él. Ellos querían dividirse el reino de Dios en ese momento. Estaban diciendo, yo tengo que ser el mayor. No, yo tengo que ser el mayor. Y Jesús estaba mostrando bajo su ejemplo todo lo contrario. Que quede esto claro entre nosotros y que quede eso claro también cuando nosotros vivimos en nuestro entorno. Una persona humilde, aún en un ámbito secular, se ve mucho mejor que una persona arrogante. El resto lo sabe, el resto lo ve y el resto lo escucha más. Hasta este punto hemos visto cómo la muerte de Jesús nos ayuda a poner a los demás en una posición más privilegiada que nosotros. Ahora vamos a ver cómo Jesús les enseña a estar amplios a otros creyentes, abiertos a otros creyentes, ¿no? Entonces, punto número 2, muriendo a creernos superiores. ¿Qué es lo que sucede acá? En el verso número 38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y entonces acá, no solamente ellos se creían, estaban queriendo repartirse quién es el mejor, digamos. No solamente iban por ese lado, sino también se creían dueños de Jesús. Porque si no estaban en su grupo específico, entonces no podían hablar de Jesús, no podían ser como Jesús. Algo que sucede usualmente y sucede muy fuerte en las iglesias. Nosotros creemos en alguna medida muchas veces que somos dueños de la verdad. A tal punto que creemos que otros no pueden tenerla. Yo estoy consciente que debemos buscar la verdad de Dios y entender la cabalidad, porque muchas veces podemos caer en entendimientos erróneos. Está bien, ese punto no está en discusión. Pero el hecho de pensar que nosotros somos los únicos que podemos recibir esa verdad llega a ser arrogante. Y ahí es donde tenemos que abrir nuestros oídos y poder escuchar de que otras personas también pueden escuchar, también pueden aprender de esto. Hace muchos años yo me acuerdo haber asistido a una boda de un familiar y fue interesante. Asistí a la boda de un familiar y de pronto al entro y había un compañero de universidad ahí. Y cuando comienzo a hablar, bueno, nunca me hubiese imaginado que esa persona, este amigo de la universidad, tenía una amistad con el pariente. Nunca los había juntado. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía, no sabía la relación que había. Ambos los conocía, con ambos me relacionaba, pero nunca los había unido. Lo que está sucediendo es algo similar. El Señor Jesús ha salvado y salva en todo lado. Nosotros no podemos conocer en nuestra mente finita quiénes son los que son sus hijos y quiénes no. Eso es algo que a Él le compete. Por eso nosotros oramos para que las personas se conviertan. Oramos para que su reino avance. Oramos y avanzamos, predicamos, porque no sabemos. Y también, de la misma forma, también dejamos que el Señor esté avanzando en otros lugares. Qué bendición que es esa. Porque nosotros aquí, nuestro círculo, podremos llegar un poco. Pero la iglesia de Dios está avanzando todo el tiempo. No solamente en Bolivia, no solamente en Santa Cruz, no solamente en Sudamérica. Está avanzando en el mundo. A través de muchos creyentes. Esa verdad tenemos que ponerla ahí. Y siempre aceptarla. Quiero hacer una aclaración. Obviamente en Mateo 7, del 15 al 20, voy a leer específicamente el versículo 17, nos da que tenemos que discernir, una instrucción que tenemos que discernir. Dice también, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán.
se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos. Entonces es evidente que en el discurso de Jesús estaba el tema de que tenemos que discernir de diferentes personas y de qué es lo que Jesús comparte. Pero ahí está claro también que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, tenemos que buscar la unidad de la iglesia. Evidentemente, cuando escuchamos que alguien va y está hablando con algo que no es el evangelio, entonces ahí nosotros damos un paso atrás. Cuando alguien comienza a hablar de que las obras son el camino para la salvación, cuando alguien comienza a mostrar algo que no es lo que Jesús ha mostrado y ha revelado, entonces sí debemos ir para atrás. Pero usualmente debemos ir para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente está avanzando a través de nosotros, está avanzando a través de muchas personas que Él, en su misericordia, les ha dado el Evangelio. Entonces el hecho de que Jesús haya muerto hace que nosotros también podamos morir a creernos los únicos dueños de la verdad, porque en realidad la verdad le pertenece a Dios. Y si Dios le dijo eso al apóstol Juan, entonces, ¿cuánto más a nosotros? Los cuales nosotros no hemos tenido la oportunidad de caminar con el Maestro como lo hicieron los apóstoles. Ellos tal vez podrían en algún sentido haberse creído mejores que el resto. Y por eso lo estaban haciendo. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice? Que no lo hagan, porque Él es el dueño de todo. Que entre bien esta verdad a nosotros, a nuestras vidas. Es el hecho de morir. Ya hemos visto, no solamente es a nuestro orgullo. Acá también el hecho de morir va a creernos superiores a otros. No somos superiores que otros. El Señor nos permita a no solamente ir con el resto y buscar que el Evangelio avance a través de otros, sino orar por ellos. Si es necesario compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque no somos competencia. Estamos buscando el reino de Dios unidos. Algo que me gusta mucho de pertenecer a la familia de Gracia Soberana es que veo otras iglesias que están avanzando y buscando la verdad de Dios al igual que nosotros en otros lugares y en otros países. Y estoy consciente de que el Señor no solamente avanza con este ministerio que es pequeño con respecto a todo lo que el Señor está haciendo en el mundo, sino que de la misma forma Él está avanzando con diferentes personas, con personas que son piadosas, con personas que buscan la palabra de Dios, con personas que escudriñan y que el Espíritu Santo está transformando sus vidas y que a través de esto ellos imparten el Evangelio. Y cuánto me alegro, porque realmente necesitamos más iglesias que prediquen el Evangelio y el Evangelio bíblico. Entonces siempre que veamos eso, hay que impulsarlo. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús nos muestra que otras personas son importantes de igual forma. Vamos a ver ahora cómo muchas veces debemos morir a nuestros deseos. Esta parte es muy interesante. Punto número 3, muriendo a nosotros mismos. Porque hasta el momento nos dijo que muramos a nuestro orgullo. Después nos dice que muramos a pensarnos en los que somos los únicos, exclusivistas de la verdad. Pero ahora va a entrar directamente a nosotros, al punto más fuerte de nuestro corazón. Y con mucha fuerza. Entonces, verso 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuese si se le atase una piedra al molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces eso está relacionado a lo que estábamos mostrando antes, de que los otros son mayores. Pero después en el verso 43 comienza a hablar y dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que
teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es muy interesante cómo Jesús introduce una verdad, porque primero habla de la mano, pero un poco después está hablando del pie. El verso 45 habla del pie. Y después el verso 47 habla del ojo. Y leyendo esto, podemos ver que todo gira de la misma forma. Nos está diciendo que si mi mano me es ocasión de caerme, la corte. Si mi pie me es ocasión de caerme, la corte. Si mi ojo me es ocasión de caerme, lo corte. Entonces, obviamente acá no está diciendo que debamos hacer esto literalmente, sino que tenemos que morir a lo que queremos agarrar, a donde queremos ir, lo que nuestros ojos quieren ver por causa del Evangelio. ¿Se entiende? Algo similar hemos visto en el Salmo 1 alguna vez que hemos estudiado. El punto está en que renunciamos a lo que queremos porque morimos a nosotros mismos. Hace 2 semanas hablábamos de que realmente es un ejemplo cuando escuchamos de un mártir que ha fallecido y ha muerto en realidad y ha sido asesinado por el Evangelio. Pero nosotros no tenemos una responsabilidad menor. Nosotros estamos llamados a morir con nuestras acciones todos los días. Morir a lo que nuestras manos quieran tocar o hacer. Morir a lo que donde nuestros pies quieran llevarnos, que no vaya con el Evangelio. Y morir a lo que nuestros ojos quieran ver, que no vayan con el Evangelio. Y la consecuencia, es más, en los versículos 44, 46 y 48 es la misma. Nos está mostrando de que realmente el no hacer esto implica condenación. Ahora, ¿cómo podemos entender un verso así a la luz de todo lo que está hablando Jesús? Porque quiero hacerles recuerdo de Marcos 7 del 21 al 23. Es algo que hemos compartido recién nomás. Y acá se los voy a leer. Dice, él estaba hablando con los fariseos. Y los fariseos eran personas que realmente trataban de vivir y ser ejemplo en todo. ¿Y qué es lo que Jesús les dice a esos fariseos? Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Él estaba mostrando que la contaminación del hombre no es por cosas externas. Lo que mi mano pueda hacer, lo que donde mi pie me pueda llevar, o lo que mis ojos puedan ver, no es el pecado en sí. El pecado sale de mi corazón, de dentro mío. Yo, a través de las circunstancias, a través de lo que sucede, peco. Entonces, el morir y el renunciar a esto implica una actitud interna, donde, tomemos un ejemplo, si quiero tener malos pensamientos a través de lo que veo, no lo hago. Si quiero buscar adulterio o fornicación, no voy. Si quiero buscar un homicidio, no lo hago, mis manos no lo deben hacer. Si quiero hurtar, no lo hago, porque no estoy llamado a robar, ¿me entienden? Entonces, va mostrando cómo estas cosas en realidad tienen que morir en nuestro corazón. A través de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, nosotros comenzamos a entender y nuestros corazones comienzan a ser transformados. Por eso dice en Romanos 12, dice, para que seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la renovación de la mente, cómo el Señor cambia por medio de su espíritu los pensamientos que tenemos, los cuales nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos ya no hacen lo que siempre querían hacer, sino comenzamos a hacer lo que Dios hace,
lo que Dios busca, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Lo que pasa es que muchas veces se comienza a hablar de la gracia a tal punto de que ya no importa lo que hagamos y lo tomamos todo con mucha ligereza. Bueno, peco, pero me arrepiento. Ya todo está bien. Y en gran medida, evidentemente, eso es lo que dice la gracia. Pero aquí la palabra de Dios está dando una advertencia fuerte de que no tomemos esto con ligereza. No podemos agarrar y comenzar a seguir pecando como querramos y pensar que todo está normal. ¿Por qué? Porque la conducta de un cristiano no refleja eso. Alguien que está contento y tranquilo con su pecado, entonces tiene que evaluar su vida delante de Dios. Tiene que decir, realmente, ¿por qué estoy tan tranquilo con todas estas actitudes? ¿Por qué estoy tan tranquilo haciendo esto como si no pasara nada? Porque cuando nosotros entendemos el Evangelio por completo, este transforma nuestro corazón. Quiero explicar dos conceptos teológicos muy importantes. Los hemos explicado alguna vez, pero quiero repasarlos ahora. La justificación y la santificación. La justificación se produce el momento en el que Dios nos da vida y nosotros respondemos con arrepentimiento y fe. Ese momento nosotros somos justificados de todos nuestros pecados. La santificación es un proceso que comienza en el momento que somos justificados hasta que nos muramos. Donde Dios comienza a tratar nuestro corazón y nuestra forma de vivir hasta el punto de que dice que cuando muramos vamos a ser similares en el sentido de ya no querer pecar como Cristo. El pecado ya va a ser algo ajeno a nuestra vida. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es entender que la santificación revela que hubo una justificación. Una persona que está tranquila con su pecado tiene que analizar su vida para saber si realmente hay justificación. Y ahí está la misericordia de Dios hoy día para nosotros, hoy. Si estoy tranquilo con mi pecado, entonces tengo que ir a arrodillarme delante de Dios y decirle, no quiero estar tranquilo. Porque un creyente no es salvado por las obras que hacen, pero las obras que hacen reflejan que ha sido salvado. Eso es muy importante. Y aquí está la gracia de Dios. Él está presente en nuestras vidas. Evidentemente, yo sé que hay creyentes, tal cual, por ejemplo, cuando el rey David se alejó de Dios y después Dios en sus brazos de amor los atrae. Cada caso es muy diferente uno del otro. Pero la regla en general es que un creyente no puede estar tranquilo con vivir pecando todo el día. No puede. ¿Por qué? Porque ya tiene vida, porque el Espíritu Santo vive dentro de él. Y eso lo aleja del pecado. Entonces es importante que podamos entender eso. Cada día somos santificados, cada día. Y este proceso tiene que ser muy visible. Entonces, ¿qué hemos hablado hoy? Hemos hablado de que morimos a nuestro orgullo, de que morimos a creernos los dueños de la verdad, los únicos dueños de la verdad, y morimos a nosotros mismos. Y acá básicamente cierra la escritura en los versículos 49 y 50, diciendo, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Entonces, básicamente lo que nos está mostrando acá en estos últimos versos es que nuestra propia vida es un sacrificio delante de Dios. Lo que hacemos también representa un sacrificio delante de Dios. No es el sacrificio de Cristo, porque esto no es para salvación. La salvación solo se dio por Cristo. Recordemos eso, solo por Cristo hay salvación, no por mis obras. Pero nosotros, a través de vivir al Señor, somos
como una adoración al Señor. La adoración no solamente se da el momento de las canciones en las iglesias. La adoración a Dios es por medio de toda nuestra vida. Ahí podríamos citar nuevamente Romanos 12. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, un sacrificio vivo, alguien que está muriendo a sus deseos todos los días para ser como Cristo. Esa verdad que Jesús, a través de su muerte, diciéndoles que debía Él morir para que ellos también puedan morir, es una verdad que también nos agarra hoy día. Y es una verdad para nosotros hoy, vigente. Debemos morir a lo que somos, porque Cristo murió en la cruz a lo que Él era, para que nosotros tengamos vida. Y nosotros lo hacemos por agradecimiento. Realmente espero que el Señor esté hablando a través de este mensaje. La aplicación principal, así como Jesús murió por nosotros, nosotros debemos morir a todo lo que somos, el orgullo, el creernos mejor, y es más, lo que queremos hacer. Debemos morir a nuestra búsqueda de ser los principales. Debemos morir a nuestra búsqueda de no tomar en cuenta a otros. Es más, debemos morir a nosotros mismos y buscar la santidad. Esta aplicación y esto que Jesús ha mostrado es algo muy poderoso. Y yo estoy seguro que el Señor hoy día nos está hablando a través de esto. Quiero concluir orando para que el Señor realmente ponga este mensaje en nuestros corazones, a tal punto que tengamos convicción de que debemos morir a nosotros mismos para vivir como Él, para vivir para Él. No, acuérdense, este mensaje se llama Muriendo para Vivir. Y es verdad, morimos a lo que somos para vivir para Dios. Morimos a lo que queremos para vivir para Dios. Que el Señor los bendiga y que realmente esto podamos aplicar cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Te pido, Dios, que se haga vida en nuestras vidas, Señor, que realmente podamos renunciar a lo que somos por causa de tu evangelio, Señor. Te pido que todos los que hemos escuchado este mensaje, Señor, podamos aplicarlo y podamos saber que tú nos estás hablando, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga mucho. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a estar evaluando qué es lo que sucede con la pandemia para saber cuándo podemos reunirnos presencialmente. Pero por ahora queremos seguir compartiendo la palabra de Dios, sabiendo que esta es suma importancia y esta nos da vida. Que Dios los bendiga.